Continuamos con Café sin Rosca y damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de esta hora y está con nosotros la doctora Ligia Cobo, experta en temas legislativos, con quien vamos a conversar sobre una ley que a todos nos ha resultado sorpresiva porque muchos no sabemos de qué se trata. Hay personas que me han preguntado, bueno, ¿y de qué se trata esto? Entonces, más o menos hemos explicado que es para unificar ciertos servicios bancarios a nivel tecnológico y que hay un plazo para que las instituciones financieras puedan ponerse al día en estos temas. Así que justamente recurrimos a la experta para que nos indique, bueno, cómo está el tema de la ley FinTech, es finanzas o financiera tecnológica. Muy buenos días, doctora. Bienvenida a Café sin Rosca. Bueno, cuéntenos de qué se trata exactamente la ley FinTech. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes que están a través de esta prestigiosa medio digital, Café Sin Rosca. Un saludo muy especial y muchas gracias por la invitación. Sí, entremos un poquito en materia. A partir del 22 de diciembre del 2022 se publica en el registro oficial esta denominada ley FinTech, en donde reforma, entre otras, al Código Orgánico Monetario Financiero, que aglutina en varios libros a todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, bancos, cooperativas, etcétera, al régimen de mercado de valores y al régimen de seguros. ¿Sí? Esta ley FinTech tiene a introducir cambios para estos tres sectores. Quisiera que un poquito vayamos hacia unos 8 o 10 años atrás y recordemos cómo en el país estábamos en temas tecnológicos. Y eso es muy importante. No bajé mi tarjeta de débito que lo iba a hacer un ejemplo, pero en todo caso ustedes recordarán que lo que hoy tenemos como tarjetas de débito y de pago, ¿sí? Porque es un medio de pago la tarjeta de débito, antes solamente introducíamos al cajero para sacar dinero y pagar en efectivo. Hoy en día, usted con su tarjeta de débito paga. Eso se introdujo hace unos 8 años atrás en el país, ¿sí? Y en esa época, obviamente, se lo hizo porque teníamos un tema de un alto índice de, ustedes recordarán, asaltos, salía la gente de los bancos y teníamos asaltos constantes y por eso hubo una medida que también recordarán de los inhibidores, que cuando, de hecho todavía funciona, que cuando usted entra a una institución financiera no siempre entran las llamadas y no le permiten que usted hable por teléfono mientras está en la institución financiera, sino para decir estoy en el banco y tiene que cerrar el teléfono o salir. Eso fue uno de los, digamos, cómo nos fuimos introduciendo a estos servicios tecnológicos. Ustedes también recordarán que cuando hace muchos años se usaba la tarjeta de crédito, teníamos un aparatito plástico en los locales comerciales que ponían la tarjeta y rastrillaban en un aparato plástico negro. Hoy en día, obviamente, se pasa la tarjeta por el DataFast o simplemente se hace contacto de la tarjeta de crédito o de débito y de esa manera la tecnología está, digamos, con nosotros en estas operaciones. Ahora, hay otro también episodio importante, recordar la billetera electrónica, que en su momento decían que esto era la emisión de un dinero inorgánico, administraba el servicio el Banco Central, y luego de eso hicieron una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero y se trasladaron este tipo de administración a los bancos privados con la denominada BIMO o billetera móvil, que hasta el momento no tenemos por parte del Banco Central una estadística que nos permita conocer cuántas personas o qué porcentaje de personas están realmente manejando la billetera móvil. Ahora, ¿qué implica que tengamos una ley fintech? ¿Sí? Afinar muchos servicios. ¿Por qué? Porque caso contrario se pueden seguir dando casos como el de Don Nasa, por ejemplo. Ya, ¿Sí? Yo coloco dinero, ¿sí? Y así hay muchas empresas anónimas
o personas naturales que van colocando dinero y obviamente no funcionan con ningún tipo de autorización y son estafas al estilo Ponzi que luego tenemos consecuencias muy complicadas para todos los ciudadanos. ¿Qué se trata de hacer con este esquema? Se trata de que se constituyan empresas que efectivamente tienen su especialidad en la tecnología para que esa tecnología la pongan al servicio de los ciudadanos. Por un lado, efectivamente, otorgando créditos, sí, tratando de que no pueden captar recursos, eso es digamos, en un momento dado habrá que ver si eso es algo positivo o finalmente es una restricción, ¿sí? Porque al final las empresas fintech que van a dar estos servicios en el área financiera, en el área de mercado de valores y en el área de seguros, no estarían compitiendo al 100% con los bancos porque en un primer momento no van a poder captar recursos. Ahora, los beneficios a grandes rasgos, ¿sí? Son que si estas empresas autorizadas obviamente por la Superintendencia de Bancos, ¿sí? Y ahí también la Junta de la Política Monetaria, perdón, la Junta de la Política y Regulación Financiera y el Banco Central en el ámbito de sus competencias van a tener que emitir normativa que permita de alguna manera desarrollarse de manera rápida. Lo que se busca, porque ya en otros países donde se inició el proceso de las empresas financieras fintech, en Europa, México, que son lugares donde existe una población mucho más amplia que la de Ecuador, se desarrollaron para contribuir, uno, a que se pueda tener acceso al crédito, ¿sí? De una manera mucho más rápida, mucho más ágil, y de esa forma reducimos los índices que tenemos hoy en día de exclusión bancaria. Entonces, por un lado, inclusión financiera. Por otro lado, al ser empresas que no tienen una carga operativa grande, es decir, visualicemos un banco que tiene que tener una oficina, que tiene que tener agencias, que tiene que tener personal y contratar muchos servicios, las empresas fintech pueden funcionar, en este caso, reduciendo ampliamente sus costos operativos, no la seguridad, y de esa manera podrían colocar estos créditos con tasas de interés mucho más bajas que las que hoy tenemos en la banca cuando se coloca un crédito. Entonces, esa disrupción es lo que se trata de hacer como segundo factor importante al introducir esta figura de las empresas fintech. Doctora, Y, una pregunta ahí. claro ¿Las que sí. empresas fintech tienen que ser empresas o van a ser empresas que estén desligadas de los bancos? Porque hoy conocemos que hay bancos que tienen este tipo de manejo, por ejemplo, el manejo de los cajeros automáticos, el sistema justamente de las plataformas virtuales. ¿Esto sale de los bancos o son los bancos los mismos propietarios de las empresas fintech? De acuerdo a la ley, los bancos no pueden, digamos, intervenir en el capital de estas empresas. Y lo ha hecho muy bien el legislador. De eso se trata, porque caso contrario nos quedaríamos con una figura en que estaríamos atrayendo un monopolio. Y lo que se trata de hacer es que capital extranjero sí pueda colocarse en estas empresas para que de esa manera pueda darse los créditos, que es la razón, creo yo, más importante, la razón de ser de estas empresas, se pueda colocar crédito a una tasa de interés mucho más baja, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas importantísimas que se introduce dentro de la ley, lo cual me parece muy importante, debe ser así. Y de esa manera se compite sanamente, se compite objetivamente porque tenemos nuevos jugadores en el mercado, ¿sí? Tanto del extranjero, capital extranjero, como capital nacional también, que hoy en día ya se están dedicando a algunos tipos de actividades financieras. Hay capital nacional que se denomina en empresas de auxiliares financieros, que son justamente, por ejemplo, lo que usted decía, los cajeros automáticos. La red que está en la banca se denomina, es a través de Banred. Es un auxiliar de servicio financiero, pero que los bancos son, digamos, accionistas. Hay otras empresas auxiliares de servicios financieros, por ejemplo, que transportan el dinero, ¿sí? Los carros blindados. Hay otras empresas auxiliares de servicios financieros que, por ejemplo, dan o proveen la tecnología a los bancos o proveen ciertos de servicios para el tema de pagos que tienen que realizarse. Entonces, ese es un factor importante. Ahora,
¿Qué debemos de anhelar que en la realidad se pueda dar también con esta ley fintech? Es que tengamos una promoción amplia o que en realidad lleguemos a tener porcentajes altos de educación financiera. Cuando yo mencioné el caso de Don Nasa, ¿sí? Mucha gente dice o decía es por avaricia de las personas de ganarse rápidamente dinero fácil. Podría ser. No siempre es así. Yo creo que en realidad los ecuatorianos no es que piden un crédito para no pagarlo o hacen este tipo de inversión, sino que hay un tema también de cultura financiera. Y Ecuador, para variar, está dentro de los rezagados, por ejemplo, como en estos productos financieros, de ir en boga, así también como en los índices de cultura financiera, y por eso es que cuando nosotros volvemos a ver las imágenes de cuando la gente hacía fila para dejar sus inversiones donde Don Nasa su dinero, eso es porque efectivamente las personas no son conscientes de que eso al final del día es pan para hoy, hambre para mañana y es una estafa. Ahora bien, se dirá en qué tiempo podemos ver un efecto positivo o cuándo veremos que las empresas fintech empiecen a promocionar, digamos, estos productos financieros como la colocación del crédito, que yo creo que es de uno de los factores más importantes, ¿sí? Bueno, aquí no solo la Junta de la Regulación de la Financiera, el Banco Central y las superintendencias, digamos, tienen un desafío muy grande, porque aquí lo más importante es que la normativa secundaria para que pueda optimizarse estos servicios se la emita, pero sentados y habiendo escuchado al sector que hace la industria fintech, a los que ya han dado sus pininos en los servicios financieros. Que no nos vaya a pasar como en otras ocasiones, que sacamos la normativa sin tener, digamos, o sin nutrirnos de la realidad, de los ejemplos de lo que está pasando en el mercado. Entonces, creo yo que por ahí tenemos un factor bastante importante. Ahora, Ahora, también se doctora, introdujo. disculpe, y qué tiempo tienen o qué plazo tienen las empresas fintech ya para, o mejor dicho, los bancos, para ponerse en la línea de estas empresas fintech? Sí, bueno, digamos que la actividad financiera tradicional sigue su rumbo, Ujú. ¿sí? Digamos, lo que tenemos hoy como actividad financiera sigue su rumbo. Estas empresas que están bajo este nuevo esquema y que quieren empezar a operar, tienen que esperar efectivamente que la Junta, la Superintendencia y el Banco Central como tal emitan la normativa correspondiente y esperemos que no sea más allá de un plazo de 3 meses en que le emitan. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que hoy en día dan los servicios como empresas fintech, Ajá. ¿sí? Porque al final del día, aún al no tener una normativa específica, se han venido adaptando a las condiciones del mercado y han venido operando a través de los bancos. Hoy pasa que con la ley van a poder utilizar su propia plataforma y actuar de manera, digamos, ellos mismos van a poder brindar el servicio. Entonces, hay esa autonomía para las empresas. Obviamente tienen que calificarse por la superintendencia de bancos. ¿Por qué? Porque lo que está en juego para estos servicios cuando se actúa dentro de un sistema financiero regulado, está en juego la fe pública, ¿sí? Porque al final del día usted coloca crédito, que entendamos tiene que ser con una tasa de interés mucho más económica, pero tiene que cumplir una serie de requisitos para no distorsionar y saber además que esas empresas fintech, de dónde viene el dinero que van a prestar al público. Ujú. Porque no podría ser que el dinero que nos van a prestar las empresas de un casa, porque eso es lavado de activos. Así es. ¿Sí? Hoy en día, una de las cosas que se discute mucho en todo el mundo dentro de las empresas fintech es justamente ese tema y seguramente es algo que le preocupa mucho
al regulador en el sector financiero ecuatoriano. Al introducir esta figura, que es muy buena y está muy bien que se la ponga en marcha, ¿de dónde vienen los recursos? Y eso seguramente va a ser el punto de inflexión en donde las autoridades deberán rápidamente, porque aquí no hay cómo dormirse los laureles, rápidamente, ¿sí? Tomar lo bueno que ya se ha aplicado en otros mercados, tanto en México, por ejemplo, que es un mercado muy, muy grande, en Europa, y eso tratar de rápidamente tropicalizarlo y aplicarlo sentándose con los actores. Entonces, el lavado de activos creo yo, el factor preponderante para poner en marcha este tipo de actividades. Totalmente. Ahora, doctora, ¿qué dicen los bancos? Porque de todo esto, si van a venir otras empresas y posiblemente les quiten el negocio de, por ejemplo, de emitir las tarjetas de débito, las mismas plataformas, ¿qué han dicho los bancos? O sea, ¿qué han dicho sobre esta ley? ¿Les conviene, no les conviene? Porque también, recordemos, estoy pensando mal, claro, vienen las empresas fintech con digamos, poniendo el dinero de algún empleado del banco y sigue siendo del banco, porque eso es lo que más o menos ha pasado siempre. Sí, justamente ahí, por eso es que yo decía, el tema del lavado de activos es un factor importantísimo y saber de dónde viene el dinero para que no venga camuflado, como usted decía, es un funcionario del banco o es un amigo del dueño del banco, pero lo puso a través de alguien y ellos tienen el control. Claro, Esas vinculaciones que ya hoy se regula en la banca para que los mismos accionistas o administradores del banco no se otorguen créditos, porque eso es lo que causó la crisis bancaria con los créditos vinculados, todo ese tipo de situaciones es la que el regulador en este momento está teniendo el desafío para transparentarlo y que obviamente coexistan. Yo no creo que la banca vaya a perder un porcentaje de mercado o clientes. Yo creo que van a coexistir y es muy importante para que como país logremos romper la barrera de acceso al crédito cuando estas empresas coloquen préstamos a una tasa de interés diferente y nos dé una competencia sana. Pero adicionalmente, nosotros en Ecuador tenemos un rezago entre el 60 y 70% que las personas en Ecuador no están bancarizadas, mi estimado. Es un porcentaje altísimo. claro. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia, ¿sí? Las brechas se ampliaron y no tenemos por casi ya 10 años una política pública de inclusión y educación financiera. Lo han dejado totalmente abandonado. Es decir, el país ya debió haber pasado a colocar la educación financiera, la cultura financiera como parte de la malla curricular. Yo lo vengo diciendo desde hace ya muchos años y no se lo hace. Una cosa sencilla, hay intentos, sí, lo he visto, que se han reunido con la ministra de Educación, que me imagino que tiene las mejores intenciones, pero de intenciones no pasamos, ¿sí? Y ese es un factor en el cual yo creo que no va a ser una barrera, no creo que exista ningún problema para que coexistan. Adicionalmente, el desafío que tienen las empresas fintech es que en este caso, por ejemplo, las personas no es una barrera, sino en un coeficiente tal vez de 60, 70 años, yo que estoy ya dentro de los 40, 50 que estamos, y nos Claro. quedamos con un esquema de hacer transacciones bancarias, pasemos, por ejemplo, al tema de que este sea nuestro medio de pago. Yo no utilizo el teléfono sino para hacer transferencias y pagar, pero no es que tengo la aplicación para decir, tenga, pago. Nos hemos quedado todavía con ese rezago. Y ese es uno de los desafíos que tenemos y van a tener las empresas fintech, pero ahí también tengamos algo en cuenta. ¿Cómo es el servicio de Internet en el Ecuador? Mm. ¿Es eficiente? ¿Es intermitente? En las grandes ciudades seguramente vamos a decir, sí, es muy bueno. ¿Y qué me dice tal vez de cantones como Zapotillo? ¿Sí? Claro. Cantones fronterizos donde no llegan el servicio de Internet. Porque además el servicio de energía eléctrica también es irregular. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir con este, digamos, con este
esquema que es importante, que es positivo, que es muy bueno y que hay que apoyar. ¿Hacia dónde vamos a ir si es que no tenemos un servicio adecuado de Internet y de energía? Y Dios quiera que en realidad no vengan de nuevo los apagones, como Ay, ya lo dijo el ministro, que hay que rogarle a adiosito. Diosito para no tener apagones. Ese es otro de los desafíos. Porque yo puedo tener escrito, estimado, digamos, un poema como ley, ¿sí? Y se ve hermoso, lindo, y yo digo, wow, este es el esquema. Pero si no lo voy a ejecutar o si las autoridades en la normativa secundaria empiezan a poner una serie de restricciones sin mirar lo que está pasando en el sector, que eso es lo que pasó con Don NASA, y por eso tuvimos todo ese estallido social, si no van a mirar aquello y si no se sientan con las autoridades también que tienen que ver con el tema del servicio energético y de provisión de servicios de Internet, el tema fintech va a seguir siendo una semilla muy chiquita. Hoy ya debimos, es decir, llevamos un retraso en el tema fintech en el país, yo creo de mínimo 5 años, porque con la pandemia se aceleró. Es decir, aquello que ya no, porque el banco estaba cerrado por la pandemia y teníamos que hacer el pago rápidamente todo por internet, los servicios financieros fintech tuvieron una escalada, no solo en Ecuador, en todo el mundo, impresionante. Y eso nos lleva a otra cosa. Los costos de servicios financieros nunca se revisaron durante la pandemia, ¿sí? Fueron los mismos. El costo de 30, 40, 45 centavos nunca bajó durante pandemia. Nunca bajaron y siempre fueron los Entonces, mismos. esos son los desafíos. Esos son los desafíos y es por eso que la Exactamente. banca ha Entonces, ganado tanta ahí, plata, pues. esos son los desafíos porque estuvimos en crisis y durante ese periodo y durante un periodo adicional debieron haberse estimado de otra manera, por lo menos esos servicios en línea, porque se triplicó su uso, ¿sí? Pero no fuimos conscientes, ¿sí? Como lo determina la Constitución, en democratizar el servicio financiero para los usuarios financieros. Yo no digo que tenían que perder, yo no digo que tenía que haber sido gratis el servicio, no, pero por ese periodo también debió haberse lo calculado de otra manera porque estamos en una crisis. Eso también, por ejemplo, tiene que romper el mercado fintech, porque si a mí mi banco tradicional me cobra 40 centavos por una transacción en línea y la empresa fintech me va a cobrar 20 centavos, yo rápidamente voy a irme cambiando, mudando a estas empresas. Claro. Entonces, ese es el desafío, que se rompan las barreras de acceso al crédito con crédito mucho más barato, ¿sí? La inclusión financiera, ¿sí? Los servicios y la provisión de Internet mejore, que los costos de los servicios financieros bajen, estén, digamos, a la baja. Y ese sí puede ser un factor importante que puede empujar también a la banca a ir bajando, digamos, los costos de servicios. Y obviamente que eso nos permita nosotros tener una mejor cultura financiera para que se empiece desde los más chicos en casa y desde las escuelas, digamos, conociendo, sabiendo cómo son las actividades financieras y qué debemos hacer para que no nos vuelva a pasar un feriado bancario, un Don NASA, un notario Cabrera, ¿sí? Que son las historias que cada cierto tiempo se repiten en el país. Totalmente. Doctora, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros y habernos dado esta explicación sobre esta nueva normativa que es la normativa, la ley FinTech, que habla justamente de estas instituciones o estas empresas que nos darán, pues obviamente, o le darán más versatilidad al sistema financiero y de la misma manera creará un poco de competencia entre las instituciones financieras. Estimada doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Su mensaje final a la ciudadanía. Sí, bueno, eh, eh, que tengo un 22, 2023, pero sobre todo quisiera recordar que desde este año se vuelve al tema digamos, el mes calendario, o sea, 30, 31 días,
el tema de la mora si usted no paga la totalidad de las cuotas en un crédito normal o en tarjetas de crédito. Entonces, por favor, los usuarios financieros, recordar que hoy empezamos nuevamente el esquema, ya se eliminó el tema de los 60 días y al día 31, si usted no ha pagado, se le empieza a contar la mora, se le empieza a calcular el interés por mora y eso le afecta también a su calificación de riesgo. Así que, por favor, ponga mucha atención, trate de arroparse hasta donde le dé la sábana en el tema financiero, por favor. Un abrazo para todos. Un abrazo, doctora. Muchísimas gracias por su explicación. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido